the science of wear. Pues bueno, el lema que llevamos este año es el ve lo que otros no pueden, y la verdad es que yo no soy muy futbolero, pero venía ahora en el coche escuchando la radio y justo salía el entrenador del Barça y decía que ayer Messi debió meter algunos goles y decía que es que él ve lo que otros no ven, y digo, mira, qué casualidad. Pero esa es un poco la idea, ¿no? El ser capaces de, utilizando tecnología geoespacial, pues ver relaciones, ver patrones y ver aquello que de otra manera es imposible ver, ¿no? Darnos cuenta de eso. Entonces, bueno, una de las piezas de esa tecnología geoespacial, de esa plataforma ArcGIS, es ArcGIS Pro, que ya sabéis que es la pieza de escritorio de la plataforma ArcGIS, y es, bueno, justo la que no tiene nombre, pero sería esta pieza de aquí, ArcGIS Pro, que luego se combina pues con el resto de piezas de la plataforma, pues con ArcGIS Online, con ArcGIS Enterprise, con las aplicaciones, con las apps, y luego también hay una parte de desarrollo para si queremos extender la funcionalidad de ArcGIS Pro, ¿no? Pero bueno, nos vamos a centrar en la aplicación de ArcGIS Pro, que bueno, casi todo lo que quiero hacer es una demo, entonces tengo algunas diapositivas, pero creo que las voy a pasar muy rápido o incluso ni las voy a dar. Simplemente deciros que ArcGIS Pro, como sabéis, es la evolución de ArcMap. ArcMap sigue existiendo, coexisten ArcMap y ArcGIS Pro, pero en unos años dejará de existir ArcMap y solamente nos quedaremos con ArcGIS Pro. Pero no solamente quiero que nos quedemos con eso, sino que, porque hay gente que me dice, oye, pero es que en ArcGIS Pro todavía no está esto que está en ArcMap y faltan las redes geométricas y hay aquí sí que es cierto que falta un poquito de funcionalidad, no sabría decir, pero un 1% o un 2%. Pero más allá de sustituir ArcMap, ArcGIS Pro está incluyendo muchísima funcionalidad que es realmente innovadora y que para mí convierte en ArcGIS Pro en una herramienta disruptiva, porque está haciendo que la interacción o que la forma de trabajar con información geográfica haya evolucionado y revolucionado muchísimo en los últimos, desde que nació ArcGIS Pro, que ya lleva con nosotros 5 añitos ArcGIS Pro. Entonces, cosas como BIM, cosas como Deep Learning, cosas como GeoAnalytics con Spark, como vamos a ver, integración con R y demás, pues lo conseguimos gracias a utilizar ArcGIS Pro. Y bueno, como os decía, yo creo que lo mejor es que empecemos a dar un paseo por este ArcGIS Pro, y ya de antemano os digo que aquí hay gente que no, seguramente, vamos, no hace falta que hay gente que no sabe lo que es ArcGIS Pro, que no lo ha utilizado nunca, y habrá seguramente expertos en ArcGIS Pro y que sepan más que yo. Entonces voy a intentar hacer algo un poco que sirva para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir hablando de distintas cosas que podemos hacer en ArcGIS Pro, y empiezo pues enseñándoos un poco así de sopetón un pantallazo de ArcGIS Pro, la aplicación, ¿no? Como veis, ArcGIS Pro nos permite trabajar con muchas vistas a la vez, con varios proyectos, tanto en 2D como en 3D. Aquí tenemos un mapa de la España vaciada y bueno, ya vemos que España está bastante vacía, menos en las grandes ciudades. Y bien, como veis, podemos ver rápidamente patrones, porque podemos trabajar en 2D, en 3D, viendo tablas, viendo gráficos. Y bueno, a diferencia de ArcMap, que se basaba en tener un MX, un mapa, pues ArcGIS Pro trabaja con información geográfica sin importar si estamos en 2D, en 3D, en tablas, en gráficos, con imágenes, etc. Bien, vamos a cerrar y vamos a ir viendo algunas de las cositas. Bueno, os cuento algunas novedades. Por ejemplo, aquí tenemos nuestros típicos marcadores, estos los conocéis, los bookmarks. Por ejemplo, aquí nos podemos ir a las distintas islas para ver esa despoblación también allí. Y bueno, estas no sé por qué no quieren salir, pero bueno. Lo que os quiero contar es que ahora, por ejemplo, los bookmarks los podemos exportar, los podemos guardar en un archivo de bookmarks, que es muy cómodo poder compartirlos con otros usuarios. Y además, no sé si estuvisteis ayer en la inaugural, pero veíais que yo aquí accedía a una serie de bookmarks. Aquí tengo unos datos temporales, luego los veremos más en detalle, de la evolución de la temperatura del mar a lo largo de los años. Y bueno, y aquí tengo calculadas una serie de anomalías y veíais que yo, si veis, cuando hago un bookmark se me va también al tiempo que yo haya decidido, ¿no? Veis que no solamente voy a una zona de la pantalla, sino que también a un momento en el tiempo de estos datos. Bueno, pues es simplemente una novedad que la sepáis, que llevan también esa componente. Bien, voy ahora a hablar un poquito de
de modelos de datos y cosas que podemos hacer con nuestros datos. Entonces, ya sabéis que en Geodatabase podemos trabajar con dominios y subtipos. Esto yo creo que más o menos lo conocéis, ¿no? Bien, pues desde la versión 2.3 pues tenemos además una cosa que llamamos valores contingentes, que tenéis aquí. Veis que hay una tablita aquí que pone valores contingentes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que yo con un dominio podía decir, oye, pues una carretera que sea de tipo autopista, autovía, comarcal o lo que fuese. Y esas eran mis opciones. Pero ahora con los valores contingentes puedo establecer reglas entre varios campos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que las autopistas, aquí tengo 4 campos, clase de vía, ¿vale? Estas son las vías de aquí, firme, el tipo de vehículo que puede circular y el orden jerárquico de esa vía. Bueno, pues vemos que todas las autopistas son de tipo pavimentado y solamente pueden circular vehículos y el orden siempre va a ser principal. Pero vemos que con las carreteras convencionales todas son pavimentadas, pero pueden circular, bueno, esto es un modelo de datos de cómo se construyen las vías, tenemos esta combinación o también el campo desconocido y hay varios órdenes. Y así tenemos todo esto definido para caminos, sendas y demás. Bueno, pues esto, si yo defino estos valores, me va a permitir que si yo ahora me voy a editar, por ejemplo, vamos a esta zona de aquí y voy a arrancar una edición, pues para crear voy aquí, por ejemplo, y voy a editar un camino, lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? No es lo que nos importa ahora. Pues cuando yo vaya a los atributos, a editar estos atributos, veis que aquí me coge clase camino, pues ahora si yo pongo pavimentado, veis que aquí me está diciendo que tengo que seguir completando estos valores contingentes que yo he dicho. Entonces, como veis aquí, solo me ofrece esta posibilidad, peatón, bici y vehículo. Aquí veo las otras combinaciones que podría hacer, pero él me está guiando por esos valores que yo he definido, ¿no? De manera que yo aquí pues, podría seleccionar esto y luego esto, y como veis ya se queda en verde porque esta combinación de estos 4 atributos sí que cumple esa norma, ¿de acuerdo? Entonces podemos empezar a editar no hace falta que vayamos de arriba abajo, podemos empezar, por ejemplo, diciendo que el orden es primario o principal y a partir de ahí que me dé las opciones disponibles. Bien, pues eso es una opción que quería contaros. Otra cosa que conté ayer en la sesión inaugural y que también quiero contaros hoy es lo que llamamos las reglas de atributos. No sé si alguno trabaja con reglas de atributos, pero las reglas de atributos, lo vamos a ver ahora, por ejemplo, yo tengo aquí una regla de atributo, las definimos en la Geodatabase para cada una de nuestras capas. Por ejemplo, si pincho aquí y me voy a datos, veréis que al lado de lo que os acabo de contar hay una tabla que dice reglas de atributos. ¿Y qué es lo que hacen estas reglas de atributos? Veis aquí que tenemos 3 tipos de reglas de atributos. Bueno, os diré, las reglas de cálculo lo que hacen es que calculan un campo. Imaginad que yo edito una línea y pongo la longitud de la línea en metros y quiero que me lo pase a yardas. Pues ese cálculo lo puede hacer automáticamente si yo pongo una regla que me diga, oye, cuando yo meta aquí un valor, conviértemelo y pégamelo en otro campo. O calcúlame una fórmula, como las tablas de Excel, que yo defino una fórmula y se calcula al vuelo. Pues esas serían nuestras reglas de cálculo. Las reglas de restricción, constraint en inglés, lo que nos van a decir es, oye, esto que estás haciendo no está permitido y por lo tanto no te dejo editar. Imaginad que yo estoy editando edificios y digo, bueno, pues la altura del edificio como mucho pueden ser 200 metros, o por exagerar. Bueno, aquí en España no creo que haya nada más grande de 150 o por ahí, bueno, no lo sé. Pero podemos decir, oye, si alguien mete por error 1000 metros, pues dime que eso no es posible, ¿no? O también una combinación, o si edito un punto fuera de un polígono, pues salta un error, ¿no? Y luego están las reglas de validación, que simplemente lo que hacen es que yo lanzo un proceso a mi base de datos y digo, oye, búscame los errores, búscame aquellos campos que estén vacíos o búscame aquellos edificios que haya metido alguien un valor mayor del que yo he permitido. Entonces, estas reglas de atributos antes estaban solamente en Geodatabase Enterprise, ¿no? Teníamos que tener nuestro server y demás, y ahora están también en geodatabases de ficheros, en FileGDB, entonces es algo que podéis estar utilizando desde ya mismo, y son muy útiles. Y
ayer os enseñaba el ejemplo de cómo yo, gracias a estas reglas de atributos, que vamos a cerrar, pues quería venir aquí a editar un nuevo portal y que yo lo editaba fuera, porque he definido que no me deje editar fuera y ya veis que salta y me dice que el portal tiene que estar sobre un edificio. Una vez que yo puedo estar aquí intentándolo con todas mis ganas, que hasta que no pinche el punto encima del edificio no me lo va a hacer. Y bien, y para este punto que yo acabo de editar aquí, veis que si yo lo pincho, vamos a ver sus atributos, veis que tiene este código de parcela. Bueno, pues este código de parcela lo hereda de, creo que era este de aquí. O sea, hereda directamente el atributo. He metido otra regla para no tener que escribir yo la parcela, sino que directamente coja ese valor del edificio que está aquí debajo. Vale, pues perfecto. Vamos a seguir. Voy a quitar esto. Vale. Vamos a ver ahora algo de exploración de datos. Entonces nos vamos aquí a para explorar los datos. Bueno, ¿a qué me refiero con explorar datos? Dejadme un momento, que estaba haciendo unas pruebas antes. Explorar datos es todo lo que tiene que ver pues, con consultar los... A ver. Ah, vale. Es que tengo aquí la chuleta. Vale, voy a hacer otra cosa primero. Bien, entonces estoy aquí en otro mapa, estamos en Sevilla en este caso, y aquí tengo unos puntos, son donde se supone que son, yo qué sé, clientes que me compran distintos productos, producto A, producto... Eso. Lo que voy a contar es que ahora, por ejemplo, si yo abro la tabla de atributos, veis que aquí tengo los atributos, y que ahora puedo filtrar para que me muestre en la tabla solamente los atributos que están en pantalla. Si lo consigo, ¿vale? Veis que ahora me pone 29, aquí abajo, veis que ahora la tabla solamente tiene esos 3 que aparecen en pantalla. Bueno, esto es una tontería, pero es que antes no estaba y es bastante útil tener esto. Otra forma que tenemos de filtrar los datos, explorarlos, es con el rango, de aquí, rango dinámico. Simplemente botón derecho, propiedades, y veréis que tendréis aquí una opción. Aquí tengo un rango del... Aquí los colores es lo que me compran en producto A, los más oscuros son los clientes que más facturan en ese producto. Bueno, pues aquí con este deslizador de rango puedo hacer un filtrado dinámico. Veis que yo puedo elegir un rango, por eso se llama deslizador de rangos, y puedo decir, oye, pues búscame estos puntos y demás. La tabla también es capaz de, si yo le pincho aquí, veis este botoncito que pone aquí, pues me tiene en cuenta solo los valores que estamos filtrando, ¿no? Vamos a hacer una consulta pequeñita, veréis que ahora pone 16, si yo ahora alargo la consulta, pues aquí me pone más, 194 en este caso. Bien, pues algo que si estamos explorando datos, pues es muy útil. Otra cosa que es muy útil cuando exploramos datos son las famosas queries, las sentencias. Oye, aquí tengo, por ejemplo, todos los contenedores que hay en la ciudad de Valencia. Hay unos que son de orgánicos, otros de papel, de vidrio y demás. Bien, pues sabéis que aquí en Definition Query podíamos hacer una consulta y decir, muéstrame solo los que sean de papel reciclado. Pues fijaos, ahora podemos hacer muchas consultas, podemos tener varias y decir, oye, actívame la de envases ligeros y que se me muestren solo los envases ligeros, pero es que puedo elegir otra. Antes solo tenía una. Bueno, también es algo, parece lógico que estuviese, pero es que no estaba y ahora sí. Entonces es bastante útil. Fijaos, por ejemplo, dónde están los de orgánico. Estas consultas las puedo lanzar aquí, desde aquí también. ¿Veis? Residuos, vidrio y demás. Y también tengo hechas otras consultas para el barrio al que pertenecen estos contenedores. Por ejemplo, Extramurs, pues eso ahí lo podemos ver. Una cosa interesante es que si yo tengo otra capa, por ejemplo, aquí tengo los árboles también de Valencia, y también he definido una query para que me muestre, pues no solamente los que son perennes o caducos, sino también por el barrio. Entonces, como contenedores y árboles tienen una query que me dice al barrio al que pertenecen, si yo selecciono ambas capas, veis que ahora tengo las dos, fijaos que aquí me aparecen las consultas que están en ambas. Entonces ahora puedo aplicar estas consultas automáticas, o sea, de forma simultánea a las dos capas. Bueno, pues nuevamente estas novedades nos hacen la vida un poco más cómoda a la hora de trabajar con
con ArcGIS Pro. Otra forma de explorar los datos son con gráficos y demás, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, pasamos ahora a hablar algunas cositas de edición. Entonces, voy a ir haciendo zoom, por ejemplo, aquí. Y os cuento algunas pinceladas, simplemente algunas herramientas nuevas que a algunos os puede servir y a otros diréis, pues eso no lo voy a utilizar en la vida. Pues bueno, sí, puede pasar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si soy capaz de... Aquí tengo una nueva herramienta que se llama Dividir Polígono y es bastante interesante porque puedo seleccionar uno de estos edificios y si yo ahora lo quiero dividir en dos partes, por ejemplo, pues le digo, oye, dos partes proporcionales, pues fijaos cómo directamente ya me dibuja dos partes. Si le digo, oye, lo quiero en tres, veis que automáticamente ya me dibuja esas tres partes. Puede ser área proporcional o áreas iguales. Quiero áreas iguales de 200 metros o de, vamos a poner, 400 metros cuadrados. Quiero una, quiero dos, quiero tres, ¿veis? Y va haciendo desde aquí. Una vez que tenemos lo que nosotros queremos, le damos a dividir y automáticamente ya quedaría dividido ese edificio. Bien, otra herramienta que estaba en... Estas son herramientas, por cierto, que algunas estaban en ArcMap y todavía no estaban en ArcGIS Pro. Entonces, a lo mejor alguien dice, oye, pero si eso ya lo hago yo en ArcMap, pero bueno. Esta, la de, no sé cómo se llama en español, y tampoco me atrevería a pronunciarlo en inglés. Fillet, no sé. Bueno, chaflá, no, es que no lo sé, pero bueno. Por ejemplo, yo puedo aquí seleccionar una zona del edificio, otra, y me hace la típica curvita esta que puedo hacer a mano o bien decirle yo los metros que quiero que tenga esa curva. Vámonos a esta otra zona porque os voy a enseñar una que a mí me gusta mucho. Esta de aquí. Por ejemplo, si yo estoy editando un edificio, veis que aquí hay una parcela en morado, creo que se ve bien, ¿no? Vale. Yo estoy dibujando un edificio, pero este edificio creo que se acomode a la parcela en la que está incluido, ¿no? Pues fijaos, doy botón derecho, reemplazar sketch y automáticamente, ¿veis? Ya me ha creado ese edificio. Ah, bueno, le he dado, si no le doy a parar edición, le damos aquí y ya tenemos el edificio creado. Y otro truquito es que si vosotros estáis editando en alguna zona, por ejemplo, yo quiero aquí editar un edificio que se pegue a este y que se pegue aquí. Bueno, yo empiezo aquí, si pulso la tecla T y la mantengo pulsada, voy a ver los vértices de la geometría que está cerca. Entonces yo puedo decir, ah, pues mira, puedo pegar aquí mi edificio, luego aquí y luego aquí porque va a tener esta forma tan curiosa. Bueno, pues gracias a esa tecla T me permite esa edición mucho más intuitiva, más sencilla, digamos. Vale. Más cosas. Os enseñaba ayer este otro ejemplo en el que podíamos editar atributos secuenciales, ¿no? Yo aquí me venía a esta zona de aquí, lanzaba esta herramienta de secuencia y lo que estoy haciendo aquí es decirle, oye, pues para estos portales dibújame un punto para... Bueno, dibújame el etiqueta... A ver, si me explico. Estos edificios, ¿veis? Tienen el portal vacío y veis que tienen el campo vacío. Y yo quiero que me los ponga aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3, pues porque van seguidos, ¿no? Bueno, pues en vez de hacerlo a mano, yo puedo venir, seleccionar el campo con el que quiero trabajar, que es ese campo portal, y luego aquí simplemente dibujar una línea que cruce esos edificios que quiero editar y al hacerlo, pues... Si no me estoy equivocando, estoy haciendo algo mal. A ver, voy a descartar todas las ediciones, no sé. Portales. Ah, coño, que es que, perdón, es este de aquí, edificio portal. Ahora sí, venimos así. Tengo tantas capas que me lío. ¿Veis? Entonces ya, pues eso. A ver, herramientas cómodas que nos facilitan. Os enseñaba también cómo podemos utilizar esta herramienta con prefijos y que podemos también decir, pues yo quiero que empieces en el número 2 y quiero que el incremento sea cada 2. Bueno, pues ahora lo hacemos así y me crea ya esos campos de forma automática. Bien, y ya para acabar, os quiero mostrar algo que sí que estaba en ArcMap, pero que todavía no teníamos en ArcGIS Pro, que son las dimensiones, las acotaciones, ¿no? Ahora ya tenemos este editor de acotaciones, pues por si yo quiero
dibujar este tipo de cotas. Hay bastantes formas de dibujar y demás. Pues ya tenemos también esta capacidad dentro de ArcGIS Pro. Bueno. Vale. Pasamos a hablar ahora un poquito de raster. Y uno de los tipos de raster con los que estamos trabajando últimamente son con datos multidimensionales. ArcGIS Pro está evolucionando en muchos sentidos. Está evolucionando hacia el trabajo, por ejemplo, en 3D, modelización 3D, hacia el trabajo con BIM. Otra cosa en la que está evolucionando mucho ArcGIS Pro es el trabajo con imágenes, y luego os enseño algunos casos. Y también, donde yo veo una gran evolución, es en todo el tema de ciencia de datos, de investigación y demás, ¿no? Entonces, uno de los datos más utilizados en investigación, pues, por ejemplo, del océano, de la atmósfera, son estos datos multidimensionales como los que tenéis en pantalla. Los datos multidimensionales, por ejemplo, son el NetCDF, es uno de los archivos muy utilizados con datos multidimensionales. Entonces, aquí tengo uno de estos datos multidimensionales. De hecho, voy a hacerlo al revés. Voy a empezar porque veáis cómo se carga un dato multidimensional. Fijaos, voy a añadir datos, le digo aquí multidimensional, y yo aquí tengo un dato que veis que es de tipo NetCDF. Si cargo este dato, veréis que me dice, perdonad, no os lo he contado, pero un archivo, un raster multidimensional, la ventaja que tiene es que en un mismo raster incluimos muchas variables. Veis aquí que tengo la temperatura, la precipitación, la humedad. Y además de tener muchas variables, tenemos también muchas dimensiones. Las dimensiones normalmente son X y Z, latitud y longitud, pero también puedo almacenar la Z, por ejemplo, para estudiar la profundidad en el océano o la altitud en la atmósfera. O puedo almacenar el tiempo para ver la temperatura. Por ejemplo, yo puedo querer ver la temperatura a 10 metros de profundidad del océano durante todo este año, la evolución. Entonces, para eso se utilizan los datos multidimensionales. Entonces, veis que yo voy a cargar este fichero NetCDF multidimensional y voy a seleccionar un par de variables, la temperatura y la humedad. Cuando selecciono temperatura y humedad, veis que aquí me carga directamente. Vamos a hacer un zoom. Vale, y ahora, a ver, tendría que salir aquí. Bueno, aquí lo que me ha cargado es la temperatura y la humedad, que no sé por qué sale, pero creo que sé por qué es. Voy a crear un nuevo mapa y lo voy a cargar aquí. Vamos a ver. Vale, ahora sí. Creo que era por la proyección, que estoy utilizando un mapa que está teniendo otra proyección y tendría que reproyectar y demás, pero bueno, lo abrimos aquí. Bueno, estos datos, por cierto, son de nuestro partner, que se llama The Weather Partner, que trabaja con datos meteorológicos. Por cierto, si para vuestro negocio necesitáis datos meteorológicos, podéis echar un ojo a los productos que ofrecen. Bueno, aquí tenemos en la zona de Cataluña datos de temperatura y de humedad, y además estos datos, como os decía, pues tienen también esta componente temporal, por lo tanto puedo ver cómo evolucionan a lo largo del tiempo. Bien, pues estos son estos datos multidimensionales. Entonces, os contaba que aquí tengo estos datos cargados para todo el océano, de la temperatura durante varios años. Entonces, además de cargar estos datos y visualizarlos, lo que también puedo hacer es, por ejemplo, explorarlos a través de gráficos. Yo aquí me he creado un gráfico con la evolución de la temperatura, lo he agrupado para que estos meses hacer la media anual, y esta es la media anual de la temperatura superficial del océano durante distintos años. Y aquí, como os enseñaba ayer, perdonad si hago mucha referencia a lo de ayer, pero bueno, había dos zonas que parece que tienen un calentamiento especial, parecen un poco distintos. Entonces, ArcGIS Pro nos permite calcular raster de anomalías. Aquí lo que está haciendo es está teniendo en cuenta todos los datos y está buscando dónde hay datos que se comporten, que salgan de la media, ¿no? Y entonces es lo que me ofrece aquí. Y gracias a esto pues podemos identificar muy bien estos fenómenos del Niño, ya sabéis, el calentamiento del Océano Pacífico, de la zona oriental.
este fenómeno atmosférico y oceanográfico, y bueno, puedo identificar esos picos que corresponden con esos fenómenos del Niño en estos dos años de aquí, ¿no? Veis que es bastante bestial, se ve bastante. Bien, los datos estos datos multidimensionales, además, también podemos analizarlos, jugar con ellos. Por ejemplo, aquí voy a utilizar las funciones raster, que me permiten, veis aquí, las funciones raster son procesamientos que puedo lanzar sobre imágenes para calcular cosas con ellas. Y, por ejemplo, aquí, como tengo la temperatura y la humedad, pues puedo venir y decir, oye, cógeme la temperatura, cógeme perdón, esto está en Celsius. Espera, lo estoy haciendo mal. Cógeme la temperatura, cógeme la humedad, también en datos Celsius. Aquí creo que está todo bien. Le damos a crear nueva capa. ¿Y qué es lo que está calculando este índice? A ver, no sé si lo he hecho bien. Es que aquí hay que... Voy a intentarlo otra vez, a ver. No se está dibujando. No recuerdo ahora cuál era la opción. Match variables. Creo que esto había que quitarlo. Vale, ahí está. Entonces, me ha calculado este nuevo índice. Este es el índice de bochorno, creo que se llama así. Tenemos en cuenta la temperatura y la humedad y nos dice cuál sería la sensación térmica de bochorno. Igual que si tenemos la temperatura y la velocidad del viento, podemos calcular otro índice, la sensación térmica, ¿no? Con esas dos variables. Bueno, pues tenemos ya índices, este sería el otro índice, lo que pasa es que aquí no tengo velocidad del viento, pero este sería la sensación térmica, y el índice de calor o el índice de bochorno también, pues es ese calor. Entonces lo puedo obtener aquí directamente. Vale. Saltamos ahora al editor de píxeles, que es una función nueva en la última versión de ArcGIS Pro y que pues es muy interesante y yo creo que es muy necesaria, porque además de editar vectores, ahora podemos editar rasters. Y bueno, en este sentido aquí, por ejemplo, tengo una clasificación de usos del suelo, la típica clasificación pues donde yo quiero detectar donde hay árboles, zonas verdes, suelo urbano y demás. Mi análisis en este caso pues no ha sido muy correcto, porque las partes de sombra de los árboles, algo habitual en este tipo de análisis, pues las ha confundido y las ha dibujado como albedo. Entonces, bueno, me gustaría corregir esta zona de aquí. Pues gracias a este editor, esta forma que tenemos de poder editar píxeles, pues yo puedo decir, oye, estas zonas de aquí que me las has dibujado como bajo albedo, cámbiamelas por zonas caducifolias, ¿no? Simplemente tengo que seleccionar aquí la zona que quiero clasificar, que quiero corregir, y veis cómo simplemente está cambiando ese valor de raster. Vale, os voy a enseñar algún ejemplo más de este editor de píxeles. Por ejemplo, también lo podemos utilizar con imágenes, con imágenes donde podemos ver, bueno, imágenes RGB, donde vemos aquí. Esta es la base de Rota, por cierto. Y algo habitual cuando trabajamos con imágenes es, por ejemplo, querer pixelar una zona o difuminarla, ¿no? Entonces, para ello, pues lo que podemos hacer es simplemente, pues, yo qué sé, dibujar la zona que queramos difuminar, por ejemplo, esta zona de aquí, y lanzar una de estas operaciones. ¿Veis que hay muchas operaciones, desde directamente poner una cosa negra ahí para que no se vea, a, bueno, sí, dejarlo un poco para la imaginación, ¿no? Y decir, bueno, pues esto es eso, tú sabrás lo que es, pero por lo menos no te doy... Es algo habitual. De hecho, por aquí ya he visto que hay algunas zonas que las descargas y ya vienen directamente con ese difuminado para no ver exactamente pues, si es un edificio a lo mejor militar o lo que sea. Y otra cosa, por ejemplo, graciosa en este caso, pero que creo que puede tener mucha utilidad, es, vamos a ver... Aquí me lío a veces un poco con creo que es esto lo que quiero dibujar, polígono. Yo os decía ayer que, bueno, que podemos editar una zona de aquí y decirle que nos la reemplace con otra zona de la imagen. Entonces, por ejemplo, en un momento dado podemos rápidamente duplicar nuestra flota aérea sin despeinarnos
y de forma muy rápida, ¿veis? Entonces, una de estas opciones. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho, a lo mejor tenemos carreteras y queremos enmascarar los vehículos, que no se vean. Entonces, podemos utilizar este tipo de edición. Este ejemplo, bueno, es un poco gracioso, aunque no os habéis reído, pero bueno, no pasa nada. Pero puede ser muy útil, por ejemplo, en este otro caso. Aquí estamos trabajando con una línea eléctrica y las líneas eléctricas son esas líneas amarillas y además se ve muy bien como el suelo está aquí como, bueno, que han abierto camino, ¿no?, para esa línea eléctrica. Y bueno, justo la última imagen que estamos utilizando, la más reciente, pues tiene esa nube aquí y a lo mejor para nuestro informe pues no queda muy bien y demás. Pero sabemos que hay otra imagen de unos días anteriores que a lo mejor no es tan reciente, pero que no tiene la nube. Bueno, pues lo que puedo decirle es, vale, pues vamos a utilizar este editor de píxeles y vamos a seleccionar nuevamente una zona, que es esta de aquí, tanto la nube como la sombra que proyecta, y utilízame esta otra imagen, la zona sin nubes, y hazme un reemplazo. Bueno, como veis, pues lo hace automáticamente, ¿vale? Tendría que haber asimilado un poquito mejor las imágenes para que no se note esa... digamos, ese trozo ahí, porque veis que el histograma de la imagen y demás pues es un poco distinto, pero bueno, creo que la idea se entiende. Y también podemos utilizar el editor de píxeles con MDTs, y esto también es realmente útil, ¿no? Aquí tengo mi MDT y tengo un lago. Estos son los típicos lagos que hay por Pirineos, los Ibones y demás, ¿no? Entonces yo lo que quiero es utilizar, pues yo que sé, para mi estudio, a mí me interesa que esta zona del MDT pues quede plana y que se adapte a la superficie del agua. Entonces puedo venir aquí al Pixel Editor. Esto va a tardar un poquito. Bueno, no, mira, no ha tardado. Hoy, qué bien. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí es seleccionar el Feature Class, el lago. A ver, le he dado, sí, al Feature. Veis que ahora se pone en azul y le voy a decir pues que me ponga la media del agua de los píxeles de aquí y como veis pues ya lo corrige y me lo deja plano. Pues esto, por ejemplo, es muy útil cuando tenemos el típico modelo de superficies y queremos a partir de ahí hacer el MDT. Queremos eliminar a lo mejor un edificio, pues seleccionamos el edificio y nos lo aplana. Entonces podemos corregir esas cosas. Vale, pues luego veremos este lago en 3D, pero antes quiero hablaros de análisis. Y bueno, bueno, vamos a verlo ahora, ¿por qué no? Ya que estamos. Bueno, este es el mismo lago en 3D. Y bueno, aquí veis que tenemos por debajo el MDT, tenemos este polígono del lago y encima estoy dibujando datos LIDAR. Pues archivos que me he bajado del CENIG directamente. Tenemos la suerte de tener toda España con datos LIDAR y muy recientes y con mucha resolución, cosa que no tienen todos los países y son realmente útiles e interesantes. Y entonces, bueno, pues yo me he bajado estos datos para que veáis que, bueno, en 3D. Cosas que estamos añadiendo, porque ArcGIS Pro, como os digo, está evolucionando mucho todo el tema de modelización 3D y entonces está incluyendo cosas como, bueno, como efectos, como estáis en pantalla, se ve, ¿no? Estos efectos de agua que podemos modelizar, que le dan mayor realismo a nuestras escenas. Podemos incluir, hacía ayer la broma de si alguien había visto el Buda, aquí lo habéis visto todos, ¿no? ¿Alguien no ha visto el Buda? Pues aquí hay un Buda, está un poco camuflado. Bueno, no vayáis al lago buscando el Buda, porque esto lo he puesto yo, ¿vale? No es real. Pero bueno, en ArcGIS Pro podemos además incluir estos datos que son GLTF y que, por cierto, lo he descargado de sketchfab.com y aquí estoy atribuyendo al autor, ¿vale? Son datos, en este caso son libres, pero bueno, para uso comercial y demás, los podéis encontrar en esta página, que está muy bien. Aquí podéis descargar distintos datos que os pueden servir para vuestras escenas. Ahí, la verdad es que hay obras de arte. Podría haber puesto aquí a Lara Croft y tal, pero bueno, he puesto Y bueno, aquí además algunos están libres y con licencia libre y se pueden utilizar incluso para
para temas comerciales, este es uno de ellos, y otro, a ver, perdonad, estos tipos de modelos 3D son muy utilizados en la industria y la particularidad es que se dibujan con distintos niveles de detalle según la escala, por eso se dibujan muy rápido y pueden almacenar también bueno, las texturas, los materiales que utilizan, la rugosidad. Este es un ejemplo, pues, bueno, simplemente un poco así también de risas, pero podemos utilizar vehículos o hidrantes o cosas que tengan más realismo. Otro dato es este que había puesto aquí, el tesoro aquí debajo del agua. Que bueno, tampoco es que pinte mucho un tesoro pirata en un lago, pero bueno, para que veáis otro tipo de dato GLTF. Muy bien, pues vamos a dejarlo donde estaba y vamos a hablar, como os decía ahora, de análisis. Me voy aquí a... vamos a empezar por aquí. Bueno. Este es un ejemplo donde estos son locales de Madrid. Tenéis el censo de locales de Madrid, que también lo podéis descargar del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Y ahí están todos los locales de Madrid, pues lo que son bares, los que son restaurantes, peluquerías, tiendas de animales, de comida de animales, quiero decir, y demás, ¿no? Entonces, de todos estos locales, bueno, estos son los locales, estos son los colegios, y tengo por un lado los centros privados y los centros públicos. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con este ejemplo? Pues quiero calcular de todos estos centros, de todos estos locales, quiero seleccionar solamente las casas de apuestas y quiero hacer un buffer, quiero juntar estos colegios en una sola capa, hacer un buffer y ver qué casas de apuestas están a menos de 100 metros de un colegio, algo que se supone que no cumple la normativa, o hay una, no sé, no me quiero entrar ahí, pero hay una normativa que dice que tiene que haber más de 100 metros, ¿no? Entonces, lo que os quiero enseñar es que yo este análisis, yo lo ejecuté, pues no sé si fue el sábado o el domingo en mi casa, y yo hice eso, lo que tenéis aquí. Primero, junté las dos capas con un merge, calculé el buffer de 100 metros, luego seleccioné de las casas de apuestas, lo veis aquí abajo, no quiero mover el ratón, pero un poquito abajo a la izquierda, aquí, bueno, lo veis, ¿no? Actividades de azar y casas de apuestas, y luego hice un buffer para quedarme con las que están a 100 metros, y por último hice lo pasé a un feature class, ¿no? Bien, pues lo interesante es que en esta versión de ArcGIS Pro podemos seleccionar una vez que hemos ejecutado todo esto, decimos, oye, ¿y si lo quiero hacer otra vez? O ¿y si lo quiero compartir con alguien para que haga esto mismo en otra ciudad? Bueno, pues lo puedo añadir a un modelo y ya tendría este modelo listo para utilizar, porque él ha entendido los pasos que he hecho y me lo ha convertido en un modelo. Ya sabéis que estos modelos de geoprocesamiento los podemos guardar y compartir con cualquier usuario y, lógicamente, los podemos ejecutar para que vayan ejecutando todas esas herramientas de forma secuencial y una vez que ha acabado, pues podamos visualizar el resultado añadiéndolo a nuestro mapa. Es ese de ahí que probablemente no estáis viendo porque los colores son un poco desafortunados, pero vamos a decirle aquí que utilice pues otro símbolo. Bueno, no me quiero entretener en esto, pero simplemente bajo aquí y le pongo este, por ejemplo. Bueno, ahí más o menos lo veis, serían esos de ahí. Bueno, pues es bastante útil esta funcionalidad, a mí me lo parece. Otra cosa interesante de esta versión de ArcGIS Pro es que aquí en análisis, en todas estas herramientas, veis que aquí tenemos todas las herramientas con las que, no sé cuántas cientos de herramientas hay. Hay un dataset nuevo, que es este de aquí, a ver si luego, Geostatistical Analysis Tools. Estas Geostatistical Analysis Tools lo que hacen son herramientas de agregar, pues calcúlame todos los puntos que caen dentro de este polígono, agregar, hacer clusters y más tipos de herramientas que tenéis aquí, pero lo interesante es que utilizan la tecnología Spark para gestionar el procesamiento, la memoria de mi máquina y el procesamiento en paralelo, y esto va a hacer que mi desktop, que mi ArcGIS Pro ejecute esta herramienta de forma mucho más rápida. Entonces, por ejemplo, si aquí le doy a agregar,
veis que estas herramientas se marcan con esta estrellita de aquí y, como veis, dice que utiliza Spark para ejecutar análisis en paralelo. No lo voy a hacer aquí, pero os cuento que el domingo también hice este análisis donde 4,5 millones de puntos que vienen de incidencias de la DGT durante los últimos años, agregarlos en los 8.000 municipios, de 8.000 y pico municipios de España, tardó 1 minuto y 18 segundos, ¿vale? O sea, es bastante rápido, y eso es porque gestiona mejor los recursos de mi máquina. Os enseño simplemente el resultado y de lo otro, pues os tenéis que fiar de mí, ¿no? Pero bueno, simplemente que sepáis que tenemos este conjunto de herramientas. Bien, os cuento ahora, y voy a ir cerrando cositas para aligerar un poco esto. A ver, vale, justo el que quería lo he cerrado antes, pero lo volvemos a abrir. Elecciones. Bueno, os quiero hablar ahora un poquito de inteligencia artificial. Se habla mucho de la inteligencia artificial y, bueno, efectivamente en ArcGIS Pro tenemos herramientas que utilizan inteligencia artificial, pero es que la inteligencia artificial lleva muchos años existiendo. Parece que ahora es la moda y el boom, pero bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta. No sé por qué no me... Ah, vale, está aquí. Entonces, herramientas de inteligencia artificial como herramientas de Machine Learning hemos tenido en ArcGIS Pro desde muchísimos años, todo lo que es clasificar imágenes o hacer clústeres, ¿no? Os quiero enseñar una rápidamente, porque ya veo mis compañeros que están ahí preparados. Podéis, si queréis ir montando cosas, podéis venir. Vale, simplemente os quiero enseñar, ya que estamos además en periodo de elecciones y demás, os quiero contar una cosa. Aquí tengo datos como veis, de distintos municipios de España, y para todos estos datos para todos estos municipios tengo datos de personas menores de 16 años, personas mayores de 64 años, porcentaje de paro, porcentaje de personas que tienen estudios avanzados, tanto por uno, los habitantes por hectárea, densidad y demás. Bueno, pues yo he lanzado una herramienta de estas que llamamos de Machine Learning, que me permite, mira, se llama Multivariate Clustering, y aquí lo que estoy diciéndolo, no lo voy a lanzar, pero para que lo veáis, es que yo cojo esta capa de cluster y le voy a decir, oye, seleccióname 4 o 5 variables, por ejemplo, los niños, las personas mayores de 65, el paro y el nivel de estudios, y búscame zonas que sean homogéneas en cuanto a esos 4 valores. Bien, pues si ejecuto el resultado, sería este de aquí, y además el resultado me ofrece un resultado, no solo la capa, sino que además incluye este gráfico de aquí. Es un gráfico interesante, es un gráfico que me está diciendo que hay, fijaos, es curioso, cómo España tiene patrones espaciales muy marcados, ¿no? Por ejemplo, coged por ejemplo, valores verdes y azules. Vemos que los valores verdes y azules tienen más o menos el mismo porcentaje de paro, que es bajo, es bastante bajo. El morado es más alto, fijaos dónde se concentra sobre todo esa predominancia del paro, ¿no? Pero, en cambio, los niveles azul y verde son bastante bajos. Azul y verde se comportan igual en cuanto a paro, en cuanto a menores, en niños, gente joven, en cuanto a mayores, fijaos, tienen también gente mayor, pero después, en cuanto a estudios, vemos que en las zonas verdes, ahí es donde encontramos la diferencia. Si fuesen todo igual, sería el mismo color. Ahí encontramos una diferencia en que en los verdes el nivel de estudios avanzados en esas zonas es un poco menor y en los azules mayor. Bueno, pues así, de esta manera, en base a esas variables, en base a esas 4 variables, hemos detectado 5 patrones distintos, que son estos colores, y que están muy marcados espacialmente, ¿no? Esto lo contamos hace poco en un webinar que hicimos sobre elecciones, sobre utilizar la componente espacial para todo el tema de elecciones, y esto puede ser muy interesante, pues yo qué sé, para campañas políticas y demás, o para gobiernos que sepan cómo gestionar sus municipios y sus comunidades. Bueno, pues ahí queda. Y ya para terminar, porque ya me estoy yendo de tiempo, os quiero hablar de una nueva extensión que tenemos, que es LocateXT,
donde... Vale, Locate.txt, que es esta extensión de aquí, ¿qué es lo que me va a permitir? Pues me va a permitir coger documentos, PDFs, docs, documentos de Word o simplemente texto que yo pueda copiar. Por ejemplo, vamos a copiar este texto. Estos son los faros de España, el artículo de Wikipedia, y lo que va a hacer es buscar en este texto dónde están las coordenadas, ¿no? Por ejemplo, aquí veis que están las coordenadas de cada uno de los faros. Bueno, pues directamente va a buscar por todo el documento, va a ver dónde hay números que pueden ser coordenadas por la forma que tienen de escribirse y lo va a dibujar en el mapa. Va a convertir ese texto plano en datos. Entonces, para ello le damos a añadir datos, extraer localizaciones. Aquí se abrirá nuestra ventana de Locate.txt, le vamos a copiar y le vamos a poner un nombre, faros 6, creo, porque suelo hacer bastantes pruebas, y lo extraemos. ¿Vale? Y veis cómo directamente me extrae las coordenadas y me dibuja los faros. No lo voy a hacer porque no tengo tiempo, pero también podríamos decirle que buscase algún nombre y que extrayese, por ejemplo, el rango, ¿no? El alcance de estos faros o el nombre del faro y que lo asociase con todos estos atributos. Bueno, pues esta es esta nueva extensión que se llama Locate.txt. Y ya para acabar, simplemente daros algunos recursos, cosas que podéis utilizar para estar al tanto de ArcGIS Pro, para hacer lecciones, tutoriales y demás. En pro.arcgis.com es todo lo que necesitáis, ¿vale? A partir de ahí ya podéis acceder a todo lo que os pongo aquí. Pero bueno, pro.arcgis.com es esta web de aquí, ¿vale? Desde donde podéis acceder a tutoriales, acceder a la ayuda, a este documento de migración para aquellos que, oye, ¿cómo paso de ArcMap a ArcGIS Pro? ¿Hay algo que tenga que saber? Está este documento que es muy útil. A las novedades, a vídeos, incluso tenéis el Road Ahead, siempre publicamos lo que va a venir, ¿vale? Somos muy transparentes en eso. No nos mojamos tanto en las fechas, ponemos corto plazo, medio y tal, pero sí que decimos la funcionalidad que vamos a ir incluyendo. Y nada más, simplemente también contaros que el ejemplo de los locales de apuestas está basado en un análisis, un story map que publicó mi compañero Sergio Domènech y, bueno, también darle atributo. Y creo que hasta aquí no me dejo nada, así que por mi parte nada más. Y creo que no tenemos... Bueno, tenemos 4 minutitos, si queréis ir montando, Isaac o Danilo, creo que estáis por ahí. Los equipos, por si hay alguna pregunta, de todas maneras yo voy a estar por aquí, os dejo también mi tarjeta si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Sí. Sí. Claro, sí, se puede... Sí, esa es la parte que me ha faltado, pero todo lo que he enseñado se puede subir, tanto las escenas en 3D, lo de los lagos. No he hablado de BIM, se me ha olvidado hablar de BIM. ¿Vais a hablar de BIM? ¿Vais a hablar de BIM ahora? Ah, van a hablar ellos de BIM, vale. Pero también podemos trabajar con BIM, todo eso se puede subir, se puede publicar, eso es. ¿Alguna cosita más? Bueno, pues nada, simplemente daros las gracias por vuestra atención y hasta la próxima. The Science of Where.